tiene clipos como Isabel, la reina Isabel, en 1850, que lo manda por delante además, documentando y echando fotos por todos lados, para que se la enseñe a la reina de su corte antes de venir para ver lo que se encuentra. El Albaicín no existe como lo entendemos ahora. Es un barrio de descampado. Las calles no están adoquinadas ni empedradas. Están terribles. Las calles adoquinadas, las grandes losas, excepto alguna calle que sí estaba empedrada y otra no. Las grandes losas de Sierra Elvira, tal y cual, son un invento del señor Gallego Gurín y de un arquitecto que se llama Prieto Moreno. Y forman parte de un programa imperial que se desarrolla y se genera y se desarrolla a partir del año 1939. Entonces eso es importante que lo sepamos. Es muy importante que lo sepamos, que vayamos cambiando el chip. Entonces aquí lo que había además por una cuestión estratégica. Aquí había en su origen, cuando llegan los ciríes, construyen su alcazaba allí. Ahí la construyen. Nadie alrededor de una alcazaba, igual que aquí. No había vegetación. Es un sitio de defensa. No puede haber ni construcciones, ni vegetación, ni nada. Porque si no le prenden fuego, ya le hemos liado. Son sitios que están completamente arrasados para ver venir a desesperar, para evitar cualquier tipo de acoso. Entonces aquí tenemos la alcazaba de los civiles. Es muy probable que en acá haya una serie de construcciones. No había esa constructiva que hoy día vemos, insisto, que probablemente viene entre 1856 y 60. Las fotos de Ayola todavía nos dan un Albaicín de Chale. Ahora. Las fotos de Ayola todavía nos dan un Albaicín bastante despejado, no por matar, despejado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un elemento muy relacionado con la alcazaba, y que después se relaciona con la Alhambra, configurando la puerta de los tableros, lo que es la coracha. La coracha es una construcción tipo fortaleza, una muralla que se adosa desde cuyas funciones es tener un sitio seguro para poder acceder a por el agua. Entonces esta gente, aparte que tuviera allí sus aljibes, tenían aquí toda la muralla, aquí, llegaba hasta aquí. Normalmente tenían un pasadizo de guardia arriba, entonces llegaban aquí y tenían una construcción como esa, que es una construcción hexagonal, son como dos... bueno, vosotros pensaros que esta calle no existe, esto no es una calle medieval, una ciudad medieval, las paredes de la casa de Manuel. Ojo, primero, esta calle se abre cuando Carlos V construye, eso que nos lo explique Juan, que está allí escondido, que es su tesis doctoral, cuando construye ya, va a poner Cristiani aquí, todo el movimiento moderno, y se hace esta línea. Entonces tú aquí tienes la otra parte de esto, que es una de forma de dos rombos unidos, entonces desde la alcazaba tú llegabas a través de la dehesa a coger el agua, tú bajabas por una doble escalera helicoidal que estaba aquí, todo eso estaba aquí, aquello estaba aquí. Y por aquella puertecilla que está tapiada, con un caldero a mano, muchas veces se recogía el agua, sobre todo cuando se le acababa el agua de la chiquilla. Eso empieza con la alcazaba dividida en el siglo XI con los ciríes. De hecho, este baño se construye en época del rey Badi. El rey Badi es expulsado. Y entonces vienen hasta aquí. Entonces, en un momento determinado se hace la misma operación hacia allá, hacia la Alhambra. Entonces hay lo que se llama la coracha, las dos corachas. Y la distribución es la misma, el arco. Entonces, el arco tiene varias funciones. La unión como pasadizo de guardia, tal, pues claro, al tener aquí un arco siempre el río un punto débil que puede permitir tanto la invasión del barrio del Albaicín como la invasión de la Alhambra. Entonces, las dos de estos que tienen en ambos lados son los tableros que había, que también hay quien dice que tendría una posible reja metálica para en un momento determinado cerrar el barrio. Lo que sí está claro que tenían los tableros, que son las dos incisiones esas que tiene, que servirían, aparte de para proteger, servirían también para hacer de represa. Para dos cuestiones, no por una cuestión de represa, para regular el cauce del río, pero para una segunda cuestión más importante todavía que regular el cauce del río, para lavarlo.
la lavanda. ¿Por qué? Porque la gente, como en la casa le daba la puerta al río, pues todo mierda. ¡Agua va! ¿Sabes? De cuando en cuando el río estaba lleno hasta arriba. ¿Sabes lo que hacía? Era levantar, y venía la ría, ¡rum! Y se llevaba toda la mierda que habían acumulado durante el tiempo que le había dado la gana, hasta que oliera por la cara, se la llevaba y se la llevaban a la ceniza. Ya está, y ya hasta la próxima, ¿no? Entonces es muy importante pensar que la configuración, entonces, en esta manzana, una manzana está formada por un baño, y la otra, en la esquina de allí, que está el Maristán, que es uno de los primeros hospitales que hay en Granada, que después fue Casa de la Moneda, etcétera, etcétera. Entonces, pero claro, aquí la coracha esta la destruyen ya, parece ser que en los últimos momentos de los nazaríes ya está prácticamente desmontada. Entonces, se surte el baño de agua no tanto del río, sino que se surte de una acequia que pasa por San Juan de los Reyes, por el lado de San Juan de los Reyes, la acequia del barrio de Alzares, y que de la cual tendría un surtido directamente un servicio a este baño. Ya hemos dicho que es un baño de época cirí, el Rey Badis, es el baño mejor conservado de todo Al-Ándalus, Eso es importante, ha habido suerte aquí, probablemente porque quedó también vinculado como el baño de la Casa de las Tumbas al patrimonio de Hernando de Zafra. Pensad que la Casa de Zafra original está ahí, detrás del convento de Hernando, la del primer Zafra, no la Casa de Castilla, que es del nieto. El Palacio de Castilla es del nieto Zafra, no es del Hernando de Zafra. La Casa de Zafra está ahí, que es la calle Zafra, que sube detrás, está. Entonces, probablemente él garantiza de que el baño se conserve y que tenga otro uso, y que permita que hoy día tengamos uno de los baños mejores. Eso, por lo menos di buenos días, Juan Cañabate. Di algo, anda, estírate, que tú sabes de esto. Medieval, como ha contado Isidro, es una ciudad muy dispersa, con núcleos pequeños de ocupación, pero luego espacios con huertas muy grandes, y el elemento fundamental que organiza toda esta zona, hasta la llegada de los Reyes Católicos, es la acequia de Alzares. Cuando llega el Rey Católico, efectivamente aquí hay una maniobra tremenda por parte de los Zafra, que en principio son propietarios de la parte alta del Albaicín, de la parte alta, pero hacen un cambalache con la reina, y la reina se queda con aquella zona para construir Santa Isabel la Católica. Entonces ellos se ubican en esta zona de aquí, y entonces se empieza a ordenar un gran eje, porque esto ahora lo vemos como una calle pintoresca y pequeñita, pero realmente el título de Católico es un gran eje que va a parar al núcleo central, que es precisamente la Plaza Nueva del Jatavín. Entonces por eso Elvira se configura como otro gran eje, este como otro, y lo que será toda la prolongación de San Matías y Molinos como los otros grandes ejes cristianos de la ciudad. Y si os fijáis, veréis que ahí es donde se van ubicando además los grandes casas nobiliares de la nobleza granadina, que es una gran nobleza, una nobleza de segunda. Ahí es donde se van ubicando todas las grandes casas cristianas, y es la que va, digamos, tramando la nueva ciudad castellana, que para organizarse tiene que ir poco a poco destruyendo la ciudad medieval islámica. Y este pues uno de suerte, obviamente. Muchas gracias, hermanico. Bueno, vamos a ir pasando al baño, ¿no? Yo creo que no. Jamás Yauza. Los baños del Nogal. Ya lo he dicho también, son los baños mejores conservados. La estructura, aquí, por eso lo he cogido, se ve perfectamente el dibujo. A diferencia de lo que hemos estado, que era la estancia central con 4 galerías, le falta la galería tercera, porque en esa es donde está ya el Cardario, la parte del Alsajún, la parte caliente, más las dependencias posteriores, que se ve parte del patio, y porque actualmente se corta, pero que originariamente tenía que ser más grande. Entonces, se entra por aquí, justamente aquí tenía que estar especialmente la zona de la recepción, donde estaba el mostrador con las taquillas para colgar la ropa, donde guardaban las toallas, todos los productos, los zuecos, esos que ha hablado José, todas las cosas que se le daba
al cliente, al usuario del baño. Entonces justo en esta estancia, en este espacio donde estamos. De ahí se entra a través de una estancia intermedia que sería la albarilla, la parte del frigidarium, la fría, muy estrecha. Aquí se ve, como decíamos, tienen unas tinas representadas, los dibujos son bastante significativos, y como ellos con el jarro, con el aceite, le van echando el agua fuera. Y entran a la estancia central, que, insisto, les falta una de las galerías, los tienen ahí. Esta sí tiene el suelo de mármol, los capiteles son también de acarreo, este siglo XI, estamos hablando de eso, los Curíes, Rey Badi, y que es el Aguastani, la sala intermedia, el frigidarium, la sala templada, en los baños romanos. Pues aquí dibujamos también a uno tumbado que le están haciendo su masajito, en fin, lo que decíamos. También aquí la gente le echa el agua para crear el vapor, y aquí sí se ve perfectamente lo que hablábamos, que no lo hemos visto, como las bóvedas y las cúpulas, todas las bóvedas tienen los lunetos, que ahora los veremos al entrar, que es lo que decía José, había un servicio arriba que estaba, y que cuando había que descargar de mucha presión el baño, pues lo abrían, lo cerraban por zonas, por completo, en fin, lo iban gestionando esto. Que además estas son normalmente eso, son de colores, son accesibles y suelen ser de cristal de colores para darle una luminosidad especial al espacio del baño. Entonces este en concreto se pasa a la zona central, se pasa a la de esta. En este sí se aprecia la huella de los dos grandes piletas que existían en la parte ya del caldario. Se ve muy bien, en este se aprecia perfectamente la caldera, el hipocautum y el sistema, ¿no?, de esto. Los capiteles son también de acarreo, igual que las bases y las columnas, de materiales romanos y visigóticos. Bueno, ahora me toca a mí, ¿no? Venga, vamos ahí a la limón. Sí. Bueno, para empezar, ya ha dicho Isidro que se llamaba los baños del Nogal, al manga Japsa. Esta cuestión del Nogal es un topónimo muy tan claro, tan significativo, que simplemente con la imaginación ya podemos pensar en que habría un Nogal importantísimo. Pero es que hay además una documentación de 1474, Hernando de Baeza, en la que hace referencia a una serie de hechos próximos a la conquista de Granada, en las que habla de una grandísima tormenta que descargó, arrancó un nogal, textualmente, tan poderoso que bajo la puente de Santa Ana no pudo pasar. Es decir, el nogal parece ser que realmente existía. Podría estar dentro del jardín, del propio jardín del baño, que como hemos hablado antes, los baños, como el caso de la Casa de las Tumbas, si se sabe con certeza, que tenía un gran jardín de esparcimiento, y en este caso esto está muy transformado, es probable que también tuviera ese propio jardín y llegar hasta lo que era el río, el arrecife del río, de la calle, como ya mismo habéis dicho, tanto Juan como tú me enseñas. El hecho es que ya en tiempos cristianos, a principios del siglo XVI, finales del siglo XV, hay documentaciones que se le llama el baño del chauce o del cauce, es decir, es una cristianización, una castellanización del término del yapsa, del nogal. Pero en 1508, según Gómez Moreno, el rey Fernando el Católico le cede el baño para su explotación, probablemente comercial, como hemos hablado antes, que era, en el fondo era un negocio, a una persona suya de confianza, que es su carpintero, Sebastián de Palacio. Sebastián de Palacio pasa a darle nombre al baño y de hecho en los libros Javices de 1525 aparece ya como baño de Palacio. Luego se va a llamar baño de la puerta de Guadix. ¡Hombre, muy buena! No, digo, aparte. Ese es el mejor guía que podéis tener. Mamá, de verdad. También se le denomina baño antiguo, baño de la puerta de Guadix, porque está precisamente ya una vez abierta la carrera del Darro, está en el paso hacia la puerta de Guadix, hacia el paso de los Tristes, etc. Durante el siglo X, bueno, su evolución va siendo cada vez peor, como es lógico, se forma parte de la prohibición de los baños, es decir, se empieza a ocupar con otro uso, y sabemos con certeza que a mitad del siglo XIX, por fotografías y por algún grabado, se habían convertido la sala del Tepidarium o Abastani, se habían convertido en unos lavaderos públicos.
lo cual habla de la importancia de que el suministro de agua aquí era constante. Y tendríamos dos elementos muy importantes. Uno era la propia Casa de la Moneda, Hualistán, que se convirtió después en el juego de bolos, en aquellas fechas se llamaba el juego de bolos, y era un lugar donde la gente acudía constantemente a por agua, porque las acequias de Sarres seguían sufriendo. Igual pasaría en el caso del bañuelo, porque en el siglo XIX se convirtieron en unos baños. Ahora bien, también se cogió una sala, que es precisamente esta que tenemos aquí detrás, y se compartimentó por la mitad y se convirtió en un aljibe. Así será como se la encuentre Torres Valvada a la hora de la restauración, con el aljibe. Y ahora veremos una serie de marcas que son muy interesantes. A principios del siglo XX, hacia 1913 creo que es, el edificio es comprado por un tal Gonzalo Enrique. Este señor era un señor culto que rápidamente ve la importancia que tiene el edificio y llama a Pablo Valladares, que era el director de la revista La Alhambra, e inicia una campaña para que se declare monumento nacional. Algo que ocurre en una gaceta del 24 de diciembre de 1918 en la que se hace mención expresa a Gonzalo Enrique, que casi se dice que por pesado de la mesa de Gonzalo Enrique, bastante insistencia, se acaba declarando monumento nacional. Después José Barón Mérida en el 16, anteriormente José Barón Mérida hace el primer informe en el 16, y la cosa es que en el 18 ya pasa a estar tutelado por la supervisión del Estado de cualquier cosa que se quiera decir. Pero no será hasta el año 27 cuando finalmente Torres Valvada, a través de Conde de la Infanta, consigue la adquisición del baño por 16.154 pesetas. Y en el 28, es decir, al año siguiente, ya es cuando hace la restauración, que es prácticamente lo que ahora nosotros vemos, y se cede el baño a esa historia tan vieja que conté el otro día del guarda, el albañil, maestro de obras de la Alhambra, que pasó a ser el habitante de esta casa. Y que su hija nació aquí, nació aquí, y de ahí viene esa cuestión de que para ella esto es su casa. Y ella pues tenía sus pedistras y limpiaba los capiteles todas las mañanas con su fuego. Era así. Y criticaba a los restauradores. Pero ¿Qué es la mierda que han hecho aquí? Eso era una lucha. Cada vez que algún restaurador entraba para hacer cualquier modificación, esto como lo único que yo tenía esto. Era la cuestión. Bueno, con eso prácticamente hemos hecho un periplo. Luego ya durante los años 40-50 hay algunas restauraciones que son de Prieto Moreno, algunas un poquito fantasiosas, como la terminación. Torres Valvada no se atrevió nunca a terminar este arco, sino que lo dejó ahí encajonado como lo tenía, conservó los planos. Y algunas cosas más de este tipo. Y cuando Jorge y yo estuvimos por aquí trabajando sobre el baño, estaba restauración por Rafael Sáez, me parece que Rafael Sáez, una de las cosas que quería era limpiar completamente el paravento de esta sala, porque veía allí unas concreciones que no le cuadraban. Afortunadamente llegamos a tiempo y le explicamos que eso eran las concreciones de los niveles del agua del aljibe. Con lo cual se equiparó la limpieza y aunque ahora muy desconchado, pero se puede ver perfectamente los diferentes niveles. Una cosa que es muy interesante es que en la sala intermedia la colección de capiteles de acarreo casi nos permite una lectura de la evolución del capitel desde Roma hasta dos cosas que nos faltan. El Nazarí, que no lo tenemos aquí, pero se puede incluir, y el paso intermedio de Almohade, que hemos visto precisamente en el Romano. Con lo cual eso va a ser interesante. Y restos de decoración pintada que fingen la galería que nos falta en comparación con aquella que hemos visto en la hemos incluido en el anterior. En fin, yo creo que ya si queréis, pues vamos. Bueno, esta sería la primera sala propiamente dicha. Antes estuvimos hablando de una cosa que era interesante, que era la diferencia entre los baños rurales y los baños en la ciudad. Hemos visto que el baño de Almohade tenía esa sala central, que es la siguiente que vamos a ver nosotros ahora, la Casa de las Tumbas de Manuel Jefa también, el baño de la Calle del Agua del Albaicín también. Es decir, son baños de cierta entidad, que se permiten tener una sala muy importante pues, para eso, para estar mucho tiempo con masajes, lavatorios, etcétera, y conversación.
realmente son 3 cuerpos lo muy importante. Aquí tenemos 4, que ese por el que hemos entrado, que sería la zona esta de vestíbulo, de intercambio de ropa y demás, y luego son 3 cuerpos fundamentales. En los baños rurales lo que pasa es que la sala central se convierte en otra sala muy similar a esta, en dimensiones. Por ejemplo, el baño de Churriana es prácticamente esto, repetido 3 veces, y sin lavarlo en los extremos cortos, que marcan una especie de alanilla, es decir, una zona que se puede dedicar a la estancia, a base de catre y demás, ¿no? Entonces aquí, esa estructura de 3 salas paralelas de igual tamaño, aquí se extiende, se expande en la sala intermedia, que es la sala, pues, vamos a decir, más lujosa. Esta parte, que sería el frigidario, es una sala de adaptación al proceso de ir entrando en contacto con el vapor y con el calor. Las puertas, se sabe que en algunos baños estaban cubiertas con esteras de cuero, que hacían también de compartimentación térmica de un espacio al otro. Esta es la sala donde se construyó el aljibe en época cristiana para acaparar agua y de esa manera dotar mejor los lavaderos públicos que se hicieron en aquella sala. Y aquí es donde se ven perfectamente, si se pone un poquito, los niveles que llegó a alcanzar en diferentes, tanto los limos, los pozos, como el propio agua. Sí, bastante. Que se ocupaba todo. Y esto fue lo que se encontró a Torre Galván. Entonces lo primero que tuvo que hacer fue precisamente eso, liberar toda esta parte y hacer, es la parte más deteriorada, por decirlo de alguna manera, de todo el conjunto, en los planos que levanta Torre Galván en 1927 y 28. Esta misma estructura es la que vamos a ver repetida, por tanto, al final, en la parte de caldario, en la parte cálida, la parte caliente. Y tenemos un vaso intermedio que es el más lujoso y el que sí nos merece la pena detenerse un poquito más. ¿Tú quieres añadir algo, Isidro? No, vamos. Pues venga, vamos a entrar. Bueno, aquí sí podemos observar perfectamente la cuestión de las lucernas, ¿no? De esos tragaluces que permiten que, cuando antes bien dijo Isidro, tenían cristales tintados de colores, con lo cual también se creaban sensaciones. Por ejemplo, si era el rojo, la sensación de color junto con la luz roja, pues tenía la sensación aún mayor de purificación, etc., ¿no? En el baño de los de Zafra, si no recuerdo mal, Isidro, tú los conoces, lo que van son piezas de cerámica adosadas al corte. Entonces, en el intrador de los cortes. Entonces, al entrar la luz, ya no es las tumbas, ya no es el cristal, la casa de las tumbas. Ya no es el cristal que proporciona el color, sino precisamente la luz al entrar a través de esas piezas. Y yo eso lo he visto también en yeserías muy anchas en la cúpula de la Roca en Jerusalén. Entonces, la sensación de la luz es absolutamente fantástica, porque ya no es solo que pase a través de un cristal de color, ¿no?, sino que va reflejando en todo eso. Como vemos, las dimensiones son bastante mayores que la del baño Almohade, pese a que le falta esa última galería, que sí estaba presente en el que hemos visto. Acordaros que gracias a los cimacios que os había comentado, esa planta en cruz se podía ver perfectamente y que había los arranques del arco hacia profundidad. ¿Cómo se solventaba aquí esta cuestión? Pues se solventaba mediante la decoración. Entonces, eso es interesante, que ahora los que estén por ahí lo podéis venir a ver después, porque el muro estaba completamente policromado y aquí se puede ver perfectamente un arco de herradura con su bóveda e incluso alguna letra. Porque aquí yo creo que era una escritura esa parte. Y esto sería los ladrillos. Y allí se puede ver estos datos que también pintados en color rojo mar. Con lo cual tendríamos una arquitectura fingida, que sería espectacular. Eso nos lleva a ese texto que yo había hablado antes, el texto Alcamiado, del baño del Zariet, que hablaba de las pinturas, de la policromía, de las bóvedas, de las paredes, de los escudos, de los animales, de la naturaleza, en el fondo, que también estaba presente en esta idea idílica de lo que era el baño. La otra parte más interesante de esta sala, bueno, aquí, ocupando aproximadamente hasta la mitad de las columnas, es donde se hicieron las pilas de lavar. Y entonces estuvo utilizando como lavadero público pues prácticamente hasta 1913, que este señor, Gonzalo Enríquez, que fue el que consiguió la declaración de la Monumento Nacional, se dio cuenta y entonces ya se dejó de trabajar así. Torres Galván dice en su memoria
que él detecta fragmentos de pavimento de mármol y por eso lo restituye. Pero yo no he conseguido localizar cuál es el fragmento. He pasado mil veces y no consigo saber cuál es el fragmento de mármol original que él localiza. Hay una huella que él deja marcada, que yo supongo que debe de ser el asentamiento de los lavaderos, que es este reunido. Pero bueno, los arqueólogos que me digan, porque a lo mejor este es el fragmento de mármol que él detecta, porque no tiene sentido este rehondido así hecho el profeso, ¿no? en la restauración. José, Dime. yo soy muy perfecto. Debajo de esto es por donde irían para calentar el suelo, está eso. Claro, ahora Desde allí, exacto. Ahora allí lo vemos. Todo esto está hueco con los pilares esos de ladrillo y todo lo que son circula todo el aire caliente en los dos sentidos, el sentido horizontal y el sentido vertical, el fundamento circular. Y luego fijaros, por ejemplo, que aquí tenemos dos inserciones de ladrillo que son posteriores, pero eso significa que ahí eran unas partes débiles del muro. ¿Por qué? Pues porque ahí hay tiros de chimenea para sacar los humos. Pasa tanto ahí como en alguna otra zona, ahora mismo que está dentro, que también se ve perfectamente los tiros de chimenea. Porque claro, el recalentamiento excesivo tampoco ahoga la propia combustión, así que no era benéfico. Y la parte más interesante, por la cuestión decorativa, estos son materiales de acarreo, que decía antes Isidro, y que aquí se manifiestan en una colección de capiteles de madera. Empezando por este capitel romano, los fustes también probablemente son romanos, que tenemos un capitel corintio, con dos rosas, doble orden de hojas de acanto y un pequeño cimante, un pequeño ábaco, cimante sería pequeño ábaco. Pero fijaros que aquí nos falta, pero aquí habría otra rosa casi seguro en la talla. Pero esta estructura en la que son ligeramente arqueados los perfiles y en el centro tiene ese taco en el que se produce la rosa, la talla de la rosa. Esto va a ser la evolución hacia el capitel, por ejemplo, de Miranda, del siglo IX. Estamos viendo repetido otra vez el capitel romano. Le hemos cambiado las proporciones. Nos falta parte de la proyección, pero fijaros que otra vez está los perfiles arqueados y el taco sobre el pedúnculo de la hoja para soportar la rosa. Y tenemos 1, 2, 3 órdenes de hojas de acanto. El dibujo del acanto, que aquí es muy naturalista, se ve perfectamente la hoja, aquí se va haciendo cada vez más abstracto. Se va convirtiendo en una serie de agujeritos en el que apenas se ven los faunículos de la hoja. Se va produciendo la abstracción. Eso va a tener la siguiente evolución, que va a ir hacia el capitel carpado. Este ya en el siglo X, en el cual el centro con el doble orden de hojas de acanto se queda ya más disminuido, va creciendo el ábaco, toda la corona, aunque sigue manteniendo esos perfiles de los tacos. Y ya la talla es prácticamente del hilo de avión, lo que antes decís al trepa. Exactamente, es trepa. Igual en el romano. El romano es igual, lo que ocurre es que allí está más detallado, más llevado al fluido y hacia la forma naturalista. Mientras que aquí se va detallando. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues un paso siguiente podría ser, porque aquel es de origen visivo, por eso lo vamos a ver ahora. Esto entraría más en un periodo de taifa. Además, claro que tiene un suplemento, lo cual está hablando clarísimamente de que aquí hay una traída de materiales de otros espacios. Ya la abstracción de la hoja, ya que ni siquiera tiene ese nido de avispa que estaba hablando antes, sino que ya solamente quedan los perfiles de los faunículos de la hoja. Y esto cada vez tiene mayor protagonismo. El paso siguiente sería los almohades que hemos visto en la mercedaria. Y el final es el capitel nazareno. En el mirar esto es simplemente un meandro, mientras que el abajo se ha construido una especie paralelepípeda en la que se desarrolla toda la decoración vegetal. Esa sería un poco la evolución del capitel, que se puede ver aquí en este espacio de una manera que no se puede ver nada más que en el museo arqueológico.
No lo dejen abrir. Pues porque aquí porque esto es todo material de arrastre. Y ha dado la casualidad de que por una parte cayó un capitel de época romana, aquel capitel de tipo gótico, en el que también hay una evolución, pero intermedia de llegar al emiral. Luego los capiteles emirales, los capiteles califales, probablemente materias de arrastre de Medina Zahara, puesto que los ciríes entran en la península como apoyo, pero al final se instituyen en una taifa específica y contribuyen al desmantelamiento del califato cordobés. Y finalmente ya un periodo de taifa, podría ser civil, almorávide, que el almorávide es una cosa que tenemos ahí un poco en el aire, ¿no? Y luego ya a partir de ahí esa evolución almohade, que no la tenemos aquí presente, por ser posterior, es decir, que no es coetánea a la construcción del edificio. Si nos damos cuenta, todo lo que tenemos aquí son piezas anteriores a la construcción del edificio y luego ya la Alhambra. Había carreo de Medina Zahara porque el fundador de la dinastía, era un prometido que tiene que ir a Córdoba, un barrio entero. Entonces se traen gran cantidad de los restos de la gran racia que hay en Córdoba contra el califato. Se los traen acá. Una de las cosas más curiosas que tenemos es uno de los patios de la fuente del suelo de la casa del albañil, del arquitecto, del Alcázar, de Medina Zahara, que lo tenemos nosotros en el Museo Arqueológico, el vaso, la fuente, y está en el Museo Arqueológico, y viene de Córdoba con los ciríes, con el fundador de la dinastía. Y pasó por la casa de Chapí, ¿no? Exacto, que estaba en la casa de Chapí. Y después también hay mucho material de carreo recogido de Medina Elvira. Medina Elvira. En Medina Elvira hay mucho material recogido. Si pasamos ya a ver el calvario. Una mentira. Aquí hay una cosa que hay que decir, que este arco no está aquí abierto, porque es una zona ya de trabajo de servicio, además de trabajo innoble, la humo y todas estas cosas, ¿no? Este sería, a los lados de este arco, estaría cubierto, como pasa en el baño real de la Alhambra, que se ve perfectamente delimitado el arco, pero está tapado, es donde estaba la caldera. A derecha e izquierda son las pilas que antes hablaba Isidro, que no era de inversión, sino que era para aclarar, para hacer introducir el lavado. Si nos fijamos en los muros, se ven perfectamente huellas de las canalizaciones, de los propios muros, incluso de las entradas de esas tuberías para entrar el agua. Probablemente una sería de agua fría y otra de agua caliente, es lo habitual. Y esto sería el soporte de esa cadena de combustión, que si nos damos cuenta hay unas diferencias que bajan y todo esto está hueco. Está hueco a base de pilares sagrados que por líneas de aproximación va creando una bóveda de aproximación y es por donde discurriría todo ese agua caliente, ese aire caliente tan potente. Aquí estamos viendo otra vez la cuestión del giro de la chimenea que se ve perfectamente. Esta parte de atrás sería el depósito de la leña. Esta es la calle, esto tendría su propia calle, por aquí detrás. No sé, eso no se puede reconocer. Una adarve, tendría una especie de adarve, una calle sin salida, una adarve que sería de servicio para todo el valle. De hecho, el personal probablemente accedía a trabajar y salía por ahí, no accedía desde el baño. No había una conexión en ese sentido desde la dependencia del baño. Y si nos fijamos, aquí ha pasado esa cuestión que hablábamos al principio de que lo hemos ido enterrando. Hemos entrado a nivel de calle, pero nosotros lo que hemos estado haciendo ha sido ir horizontalmente mientras que el terreno está pendiente. Sí, con lo cual estamos ahora mismo, bueno, pues eso, por debajo del nivel de calle. Esta es la cuestión de que se aprovechaba mucho mejor el calor, se dispersaba menos y que si en algún momento a alguien se hubiera ocurrido construir encima, que en este caso no pasó, hubiera utilizado esto como una gran cimentación, incluso como unos sótanos del edificio y también hubiera ayudado a que perviviera. Muy interesante aquí son los restos que hay en los muros y en la parte de dentro que se ven perfectamente las canalizaciones. Toda la entrada de atanores, esas tuberías de barro que había antes y bueno, yo por mí, la verdad es que yo tengo ya poco más que decir. Si queréis preguntar algo, preguntas todas las que queráis. Si eso estaba cerrado, ¿cómo sacaban el agua?
El agua El agua por los grifos. Yo tenía unos depósitos que salía en las piletas. era la tinaja aquella que fue de macetón. Que la Desde quedaba ahí ahí. se podía ver. El agua ahí. ¿Ah? Para hacer la tapón. Si ves por las filas se ven perfectamente los